Bienvenidos a Curioso Pasado. Hoy nos adentraremos en una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia, a los sumerios. Imagina un mundo en el que aún no existían los países, ni las ciudades modernas, ni siquiera la escritura. Un mundo en el que los seres humanos vivían en pequeños poblados, cultivaban la tierra y trataban de entender los misterios de la naturaleza. Ahora imagina que, en medio de ese mundo primitivo, surgió una sociedad tan avanzada que inventó las ciudades, la escritura, las leyes y los primeros grandes templos de la historia. Ese pueblo fueron los sumerios. Su historia comienza hace más de 5000 años, en una región que hoy conocemos como Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Este territorio, cuyo nombre significa la tierra entre ríos, es considerado por muchos historiadores como la cuna de la civilización. Allí, en una llanura fértil pero también impredecible, comenzaron a aparecer las primeras grandes ciudades humanas. Entre ellas destacaron Uruk, Uru, Lagash o Eridu. No eran simples aldeas, eran verdaderas ciudades con templos, murallas, sacerdotes, comerciantes y gobernantes. Durante mucho tiempo, los sumerios fueron un misterio. No se sabe con certeza de dónde llegaron exactamente. Algunos creen que pudieron venir de otras regiones cercanas, mientras que otros piensan que surgieron poco a poco de poblaciones locales que evolucionaron culturalmente. Lo que sí sabemos es que, hacia el año 3500 a.C., ya estaban construyendo ciudades organizadas y complejas, algo que ninguna otra civilización había logrado hasta entonces. En esas ciudades, el centro de todo era el templo. Los sumerios creían que sus ciudades pertenecían a los dioses y que los gobernantes actuaban como intermediarios entre lo divino y lo humano. Cada ciudad tenía su dios protector y toda la vida giraba en torno a honrarlo y mantener su favor. Uno de los aspectos más revolucionarios de los sumerios fue su capacidad para organizar la sociedad. No vivían como tribus dispersas, sino como auténticos estados urbanos. Había agricultores que cultivaban cereales, artesanos que fabricaban herramientas, comerciantes que intercambiaban productos y sacerdotes que interpretaban la voluntad de los dioses. Pero quizás su mayor invento fue algo que hoy nos parece cotidiano, la escritura. Hacia el año 3200 a.C., los sumerios comenzaron a utilizar símbolos grabados en tablillas de arcilla para registrar transacciones comerciales, impuestos y leyes. Ese sistema evolucionó hasta convertirse en la escritura cuneiforme, considerada la primera forma de escritura de la humanidad. Gracias a esa escritura, los sumerios pudieron registrar su historia, sus mitos y su forma de ver el mundo. Y gracias a esas tablillas, hoy podemos conocer cómo pensaban hace más de 5 milenios. Los sumerios eran un pueblo profundamente religioso. Creían que el mundo estaba controlado por dioses poderosos que influían en el clima, las cosechas y el destino humano. Para ellos, los desastres naturales no eran simples fenómenos, sino señales de que los dioses estaban enfadados. Entre sus divinidades destacaban dioses del cielo, de la tierra, del agua y de la fertilidad. Cada ciudad rendía culto a su dios principal, y los templos eran los edificios más grandes e importantes. Algunos de esos templos, llamados zigurat, eran enormes estructuras escalonadas que dominaban el paisaje urbano y simbolizaban el puente entre el cielo y la tierra. Pero los sumerios no solo fueron religiosos, también fueron extraordinarios e innovadores. Desarrollaron sistemas de irrigación para controlar el agua de los ríos, inventaron la rueda para facilitar el transporte y establecieron complejos sistemas de comercio con regiones lejanas. Su economía se basaba en la agricultura, especialmente en el cultivo de cebada y trigo, pero también comerciaban con metales, piedras preciosas y madera, materiales que escaseaban en su territorio. Con el tiempo, las ciudades sumerias comenzaron a competir entre sí por el control del territorio y los recursos. Surgieron conflictos y guerras, y los gobernantes militares adquirieron cada vez más poder. Algunos de ellos pasaron a la historia como reyes legendarios, cuyas hazañas se mezclan entre la historia y el mito. Uno de los relatos más famosos que nos dejaron los sumerios
es la epopeya de Gilgamesh, considerada la obra literaria más antigua conocida. En ella se cuenta la historia de un rey poderoso que busca la inmortalidad y se enfrenta a criaturas míticas y dioses caprichosos. Este relato refleja las grandes preguntas que ya preocupaban a los sumerios a la muerte, el sentido de la vida y el destino del ser humano. A pesar de su grandeza, la civilización sumeria no fue eterna. Con el paso de los siglos, otras culturas y pueblos fueron llegando a Mesopotamia, adoptando muchos de los avances sumerios, pero también imponiendo su propio dominio. Los acadios, por ejemplo, conquistaron las ciudades sumerias y unificaron gran parte del territorio bajo un solo imperio. Sin embargo, aunque el poder político cambió de manos, la herencia sumeria no desapareció. Sus inventos, su escritura, sus leyes y su forma de organizar las ciudades se extendieron por toda Mesopotamia e influyeron en civilizaciones posteriores, como los babilonios y los asirios. Podríamos decir que los sumerios no desaparecieron de golpe, sino que se transformaron y se fusionaron con los pueblos que llegaron después. Su lengua dejó de hablarse con el tiempo, pero su cultura permaneció viva en los sistemas administrativos, religiosos y científicos de las civilizaciones posteriores. Hoy en día, los historiadores consideran a los sumerios como los fundadores de la civilización urbana. Fueron los primeros en crear ciudades organizadas, en establecer leyes escritas, en desarrollar una escritura compleja y en levantar monumentos religiosos monumentales. En muchos sentidos, sentaron las bases de lo que hoy entendemos como sociedad civilizada. Si hoy usamos calendarios, contratos escritos, sistemas de impuestos o ciudades organizadas, es en parte gracias a las innovaciones que comenzaron hace más de 5000 años en aquella tierra entre ríos. La historia de los sumerios es, en el fondo, la historia del nacimiento de la civilización humana. Es la historia de cómo los seres humanos pasaron de vivir en pequeñas comunidades agrícolas a construir grandes ciudades, inventar la escritura y preguntarse por el sentido de la vida y la muerte. Y aunque sus templos se hayan convertido en ruinas y su lengua haya desaparecido, su legado sigue presente. Cada vez que escribimos, cada vez que vivimos en una ciudad organizada o cada vez que consultamos una ley escrita, estamos, de alguna manera, utilizando ideas que nacieron en aquellas primeras ciudades sumerias hace más de 5000 años. Por eso, cuando hablamos de los sumerios, no hablamos solo de un pueblo antiguo, hablamos del comienzo de la historia tal y como la conocemos.